Izar o levantar y mover cargas. El izaje de cargas es una operación de alto riesgo dadas las condiciones involucradas, como el peso mismo de las cargas, las fuerzas requeridas, la necesidad de coordinación entre todos los participantes y el correcto funcionamiento de equipos y accesorios. La fase de verificación de condiciones aparentemente puede ser vista como obvia y es precisamente ese concepto el que termina por desencadenar en factores que provocan accidentes, desde leves hasta fatales. El mejor ejemplo para su personal parte desde el comportamiento y las decisiones que tome el equipo de líderes, incluyendo la alta gerencia. En los procesos de izaje de cargas que desarrolle en su compañía, es clave dirigir las miradas hacia la grúa. 1. Desde la compra, contratación o selección de la grúa. Verificar la idoneidad del fabricante y diagonal o contratista. Que esté diseñada para la operación que va a desarrollar. Abstenerse de disponer de equipos modificados, pueden estar afectados los estándares de seguridad diseñados originalmente por el fabricante. Con una capacidad de carga superior a los pesos máximos a levantar, rangos de carga para todos los ángulos y radios posibles de la pluma. Asegurarse de que tenga un buen margen de seguridad. Documentos del equipo, certificación previa, tarjeta de propiedad, permisos de tránsito. 2. Mantenimiento o revisión. Control preoperativo, tipo de motor, manejo de fuerzas, reparaciones mayores. Detallado plan de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. Condiciones actuales del ensamble del brazo. Estado de los controles de los equipos. Analizar la fiabilidad de accesorios como cuerdas, cables, cadenas, ganchos y eslingas. La capacidad nominal descrita por el fabricante para cada pluma de la grúa o sección del mástil, deberá estar marcada sobre cada pluma o sección, en forma permanente y legible. Asignar una cabeza responsable del plan de mantenimiento. 7.8.4.3 Medidas de seguridad para la revisión y mantenimiento de grúas. A. Disponer de un interruptor de protección general que desconecte la corriente eléctrica de la grúa al realizar operaciones de revisión y mantenimiento, cuando aplique, conforme al procedimiento de bloqueo de energía determinado por la NOM 004 STPS 1999, o las que la sustituyan, y b. Someter las grúas a las pruebas de carga correspondientes que indique el fabricante, después de que sea modificada su estructura, accesorios, mecanismos, contrapesos, elementos de estabilización o cualquiera otra parte que altere las condiciones de funcionamiento y antes de volver a operarla. 3. Área o terreno. Capacidad de las vías por las que se desplazará el equipo. Revisar que la resistencia del terreno tenga soporte para el peso del equipo, de la carga y de los contrapesos, asegurarse de que tenga un buen margen de seguridad. Verificar las distancias mínimas entre las líneas de energías y el área donde se desempeñará el equipo. Diseñar el respectivo plan de seguridad. Disponer de un sistema de monitoreo o información de corrientes de vientos. 4. Personal. Garantizar que tanto el operador como el aparejador tengan certificación para realizar el proceso. Asegurarse de que todo el personal conozca el sistema de gestión de seguridad y calidad, los planes de rescate, los programas de emergencias y los estándares de control de energías peligrosas. Planear con el personal desde diferentes escenarios óptimos, normales y críticos. Fortalecer en el personal valores y actitudes como capacidad para mantener la calma, proactividad, habilidad para reaccionar en emergencias, responsabilidad a toda prueba, liderazgo y carácter para decir no, entre otros. Maniobra de izaje. El trabajo con grúa es una tarea que implica cierto riesgo por parte del operador de grúa, así como de los otros miembros integrantes del equipo, mantenimiento, supervisión, etc. Por ello, para cumplir con la maniobra de izaje sin contratiempo se deben cumplir una serie de normas y reglas de seguridad. Aparejo de izaje. Es un sistema de poleas compuesto de dos grupos, uno fijo y otro móvil. Se pone en movimiento por medio de una cuerda o cadena, que tiene uno de sus extremos anclado a un punto fijo. Al aparejo también se le llama polipasto. El fin del sistema es conseguir la elevación de cargas importantes con pequeños esfuerzos. 7.8.2 Medidas de seguridad para el uso de polipastos y malacates.
7.8.2.1 Medidas de seguridad para la instalación de polipastos y malacates. A. Evitar que la ubicación y puntos de anclaje constituyan un factor de riesgo. B. Considerar, según sea el caso, su fijación en el carro, su ensamble y desensamble, el montaje y suspensión del cable o cadena, la fijación de la caja receptora, y la alimentación de energía, incluyendo los diagramas eléctricos. C. Comprobar que estén instalados los topes en los límites del área de operación, cuando se monte un polipasto sobre un carro monorriel. D. Proveerlos de libre acceso y espacio necesario para su operación. E. Verificar que todo polipasto eléctrico esté conectado a tierra. F. Cumplir en los polipastos de cable que 1. El número de vueltas del cable alrededor del tambor, sea al menos de 2 al estar totalmente desenrollado, y 2. El enrollamiento máximo del cable en el tambor no exceda el 75% del diámetro lateral exterior del mismo, y G. Identificar en el polipasto, en un lugar visible para los operadores. 1. La carga máxima de utilización, y 2. La tensión eléctrica o presión de aire especificada en la placa de datos, cuando se trate de polipastos eléctricos o neumáticos, respectivamente. 7.8.2.2 Medidas de seguridad para la operación de polipastos y malacates. A. Revisar físicamente la integridad de sus componentes antes de iniciar la jornada, con el objeto de detectar signos de ruptura, fatiga, deformación u otra condición que pudiera generar riesgos a los trabajadores o a las instalaciones. B. Revisar el equipo y comprobar que no rebasen la carga máxima de utilización. C. Usar la presión de aire indicada en la placa de datos, tratándose de polipastos neumáticos. D. Verificar que el amarre sea de modo tal que la carga quede debidamente asegurada y equilibrada. E. Evitar el levantamiento de una misma carga, cuando se empleen de manera simultánea 2 o más polipastos. De ser necesario, se deberá calcular el centro de carga y realizarse en forma coordinada. F. Levantar la carga a la menor altura posible cuando se ponga en marcha el polipasto, con la finalidad de verificar que ésta no se deslice y evitar que se incline durante su desplazamiento. G. Verificar que el levantamiento de la carga se realice de modo vertical o que el punto de anclaje y de sujeción estén en la misma línea para no dañar el equipo. H. Asegurar que el polipasto no se someta a un esfuerzo superior al 50% de la carga máxima de utilización, cuando la temperatura del medio ambiente sea inferior a menos 15 grados C. Y, evitar accionamientos involuntarios de malacates y polipastos, cuando estos se pongan en reposo y se dejen suspendidos. J. Contar con un responsable para accionar el trinquete de retención en los malacates de tambor de accionamiento manual. K. Cumplir en los malacates de tambor que el descenso de la carga sea asegurado accionando el freno, de manera que se evite un aceleramiento inesperado de esta, así como toda maniobra fuera de control. L. Limitar el número de arranques por hora y el tiempo de operación a los especificados por el fabricante. M. Verificar que el cable de acero 1. No se utilice como tierra física. 2. Se mantenga adecuadamente lubricado. 3. No roce con superficies que lo puedan cortar o dañar, cuando está sujeto a tensión, y 4. Se proteja y evite el contacto de este con humedad, gases y sustancias que puedan corroerlo. N. Verificar que la cadena del polipasto 1. Se mantenga adecuadamente lubricada. 2. No presente deformaciones, golpes, torceduras, entre otras, y 3. No tengan eslabones soldados, y o. Suspender de inmediato el levantamiento de los materiales, cuando se presente un esfuerzo manual excesivo en la operación de la cadena de maniobra, manivelas o palancas de tracción o se detecte cualquier otro riesgo. 7.8.2.3 Medidas de seguridad para la revisión y mantenimiento de polipastos y malacates. A. Determinar la periodicidad de las revisiones a la cadena de carga y de mando o palanca, al sistema eléctrico, a las terminales, al interruptor de límite, a la caja receptora, a las nueces, a los frenos, a los ganchos, a los engranajes, al motor, y a la carcasa. B. Establecer la periodicidad de los ajustes del freno y del embrague o de los interruptores límite en los polipastos motorizados,
de conformidad con las indicaciones del fabricante. C. Realizar revisiones a cables, bielas, bloques de las mordazas y ganchos de apoyo de los malacates de accionamiento manual y motorizado, con base en las indicaciones del fabricante. D. Comprobar que todos los tornillos y tuercas estén correctamente apretados. E. Revisar que los ganchos de carga cuenten con un pestillo de seguridad en buen estado. F. Verificar que el cable de acero 1. Se lubrique periódicamente, conforme a las instrucciones del fabricante. 2. Se reemplace únicamente por otro del mismo tipo y características, de acuerdo con las especificaciones del fabricante, cuando se presente cualquiera de las condiciones siguientes. 1. 12 alambres rotos en forma aleatoria en un mismo torón por cada caída del cable. 2. Desgaste de más de un 10% del diámetro original del cable. 3. Retorcimiento, cocas, bucles, aplastamiento, evidencia de daño por calor, quemaduras por flama o corrosión, o 4. Se formen ondas o se produzca una torsión no balanceada del cable, y 3. Se guarde bajo techo y se evite el contacto de estos con humedad, gases y sustancias que puedan corroerlos. G. Considerar para la cadena de carga lo siguiente. 1. Sea sustituida únicamente por otra que cumpla con las especificaciones del fabricante. 2. Se retire inmediatamente del servicio si 1. Existen uno o más eslabones aplastados, torcidos, alargados, rotos, desgastados o fisurados, o 2. Se detecta en un tramo de 11 eslabones de una cadena de carga en servicio una elongación superior al 5% en equipos manuales y al 3% en motorizados, con respecto a una cadena nueva de las mismas características. 3. Se reemplace todo gancho. 1. Deformado, torcido o con fisuras. 2. Abierto en más del 5% de su garganta, o 3. Con desgaste mayor al 10% en el área de contacto con la carga, y 4. Se prohíba que se añadan eslabones soldados o provisionales, así como cualquier modificación que altere las características originales de la cadena. H. Revisar el estado de las mangueras y las conexiones, así como el bloque de conexiones hidráulicas. I. Verificar las conexiones eléctricas y que el motor gire en el sentido de las manecillas del reloj. J. Mantener engrasados tanto los engranes como el sistema de frenado y el trinquete, de los malacates de tambor, de conformidad con las especificaciones del fabricante, y K. Someter todo polipasto o malacate a una prueba de carga para su adecuado funcionamiento, después de cualquier reparación o mantenimiento, con base en las indicaciones del fabricante. Cables. Un cable está constituido por varios cordones dispuestos en forma helicoidal en una o varias capas superpuestas alrededor de un alma que puede ser textil, metálica o mixta. Para una composición determinada, un cable es tanto más rígido, cuanto mayor sea el diámetro de los alambres que lo constituyen. Las distintas composiciones que puede tener un cable, responden a determinadas necesidades de utilización. De acuerdo a la forma y distribución de los cordones e hilos, los cables se clasifican en ordinarios, comunes, y en cordones especiales. Usos. Designación de un cable. La composición de un cable se expresa en la práctica de forma abreviada, mediante una notación compuesta por 3 signos, cuya forma genérica es A, X, B y C, siendo A el número de cordones, B el número de alambres de cada cordón y C el número de almas textiles. Especificaciones. Usos. Transporte de carga y sujeción de cargas, grúas, guinches, eslingas, etc. Transporte de personas, ascensores, balancines, etc. Revisiones. Poseer programa de revisión periódica. Verificación visual diaria del operador bajo supervisión responsable de las tareas. Examinar antes de su uso, terminales sujetadores, apriete de brides y abrazaderas. Para cables de usos especiales, ascensores, montacargas, etc., existen reglamentos especiales que fijan tanto las inspecciones como las condiciones de sustitución. Mantenimiento. Operaciones de limpieza y engrase. Engrase, incide en la duración del cable, seguir recomendaciones del fabricante en cuanto al lubricante. Sustitución de cables.
Debe efectuarse al apreciar visiblemente. Rotura de un cordón. Formación de nudos. 10 o más alambres rotos distribuidos en una capa o 5 alambres rotos en un cordón de la misma capa. Cuando la disminución de diámetro del cable en un punto cualquiera del mismo alcance el 10% en los cables de cordones. Torceduras, aplastamientos y daños que modifiquen la estructura del cable. Evidencia de daño por calentamiento, color azul. Cuando la vida útil lo determine. Dato del fabricante. Existen aparatos de control que detectan defectos visibles e interiores. Cadenas. Las cadenas están constituidas por eslabones de acero cerrado, confeccionados mediante alguna de las siguientes tecnologías. Un alambre de acero cortado, doblado y soldadura eléctrica. 2 acero forjado. 3 acero fundido. Se enrollarán en tambores, ejes o poleas provistas de ranuras que permitan el enrollado sin torceduras. Hay 3 tipos principales de cadenas. Uso. Pese al problema que representa en una cadena su peso, estas son muy utilizadas por las ventajas que tienen frente a los cables de acero respecto a la gran versatilidad que le da el hecho de poder girar 2 eslabones contiguos sin sufrir daño. Los cables pueden, en este caso, sufrir cortes, aplastamientos, deformaciones, etc. que los dejarían inutilizados o crearían riesgo de rotura. Solo en condición original. Comprobar que no estén cruzadas, torcidas, enroscadas, mezcladas o anudadas. No utilizarlas a temperaturas muy bajas, aumentan la fragilidad. Ponerlas tensas sin golpearlas. No sustituir eslabones con bulones o realizar ligaduras de alambre. Las cadenas utilizadas en eslingas deben ser calibradas. Mantenimiento y revisiones sustitución. La revisión periódica de una cadena permite seguir la evolución de su estado, por tal motivo se examinarán en toda su longitud, tras una limpieza donde se eliminará toda la suciedad adherida. Se verificarán con cuidado las partes más expuestas a deterioro. Este examen se efectuará la cadena en reposo y el inspector deberá utilizar todos los elementos de protección personal exigidos para esta operación. Se inspeccionará erosions, rechazando la cadena con uno o más eslabones con una reducción de la sección igual o mayor al 5%. Cambios de color por exposición al calor. Corrosión, rechazando la cadena con uno o más eslabones corroídos en una reducción que llegue al 5%. Eslabones torcidos. Cuerdas. Las cuerdas están compuestas por 2 elementos. El alma, que es la parte interior y no visible de la cuerda. Compuesta por miles de hilos continuos en toda la longitud de la cuerda. Es la responsable del 65 a 85% de la resistencia de la cuerda. La camisa, es la parte exterior y visible de la cuerda. Su función principal es la proteger el alma del polvo, de los rayos ultravioleta, de la abrasión, pero también aporta, dependiendo del tipo de cuerda, entre el 15 y 35% de resistencia total de la misma. Materiales como poliamida, poliéster, polietileno o kevlar. Resistencia de una cuerda. La carga de rotura de una cuerda depende de su diámetro, de la calidad y naturaleza de las fibras utilizadas para su fabricación, de su estado de conservación. Una cuerda se deteriora más deprisa, cuanto menor sea su diámetro, y es por ello por lo que se han previsto unos coeficientes de seguridad en función del diámetro, cualquiera sea la naturaleza de la cuerda. Se recomienda utilizar un coeficiente de seguridad de 10ª parte de la carga de rotura nominal, para todos los cabos destinados a izar o transportar cargas. Tipos de cuerdas. Cuerdas de cáñamo. Cuerdas de fibra sintética, poliamida, poliéster, polipropileno, polietileno. 8. Manejo y almacenamiento de materiales de modo manual. 8.1 En los centros de trabajo donde se realicen actividades de manejo y almacenamiento de materiales. Mediante la carga manual, se deberá contar con procedimientos de seguridad que consideren, al menos, lo siguiente. A. Las características de los trabajadores involucrados en estas tareas, tales como, género, edad, peso, complexión y antecedentes patológicos de deformidades físicas o de lesiones que puedan limitar la capacidad de carga manual. B. El peso, forma,
dimensiones y presencia de aristas cortantes o vértices puntiagudos, de los materiales o contenedores por manejar. C. La intensidad, distancia, repetición, frecuencia, duración, posturas y premura con la que deberán efectuarse las actividades de carga y traslado manual. D. La posición de los materiales o contenedores a manejar, con respecto a la de los trabajadores, levantamiento o descenso de la carga al piso, o a una cierta altura. E. Los elementos de sujeción de los materiales o contenedores, facilidad de agarre, sujeción y traslado de los materiales o contenedores, y visibilidad que el volumen de la carga permite al trabajador. F. Las condiciones del ambiente que puedan incrementar el esfuerzo del trabajador, tales como condiciones de intemperie, exposición a radiación solar, temperatura y diagonal o condiciones de humedad ambiental extremas, ambiente contaminado, lluvia, nevada o presencia de fuertes vientos. G. La trayectoria para el transporte de las cargas, subiendo o bajando escaleras, rampas inclinadas, plataformas, vehículos, tránsito sobre superficies resbalosas o con obstáculos que puedan generar riesgo de caídas, y H. El manejo de materiales peligrosos, tales como, tóxicos, irritantes, corrosivos, inflamables, explosivos, reactivos, con riesgo biológico, entre otros. 8.2 Las actividades de manejo y almacenamiento de materiales a través de la carga manual, se deberá realizar solo por trabajadores que cuenten con aptitud física avalada por un médico. 8.3 Las mujeres en estado de gestación, y durante las primeras 10 semanas posteriores al parto, no deberán realizar actividades de manejo y almacenamiento de materiales por medio de la carga manual. 8.4 El patrón deberá adoptar medidas preventivas, a fin de evitar lesiones a los trabajadores por sobreesfuerzo muscular o posturas forzadas o repetitivas. 8.5 En las actividades de manejo y almacenamiento de materiales de manera manual se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes. A. Supervisar que se realicen en condiciones seguras, con base en los procedimientos a que alude el numeral 8.1, de esta norma. B. Conservar en condiciones seguras los equipos auxiliares utilizados en el manejo de materiales. C. Mantener las áreas de tránsito y de trabajo libres de obstáculos. D. Utilizar barras u otros medios cuando se desplacen objetos pesados mediante rodillos para que el trabajador no entre en contacto con la carga en movimiento. E. Verificar que la carga manual máxima que manejen los trabajadores no rebase 1. 25 kilogramos para hombres. 2. 10 kilogramos tratándose de mujeres, y 3. 7 kilogramos en el caso de menores de 14 a 16 años. Los trabajadores a que se refiere el su inciso 1. Podrán manejar una carga superior a 25 kilogramos, que no exceda de 50 kilogramos, siempre y cuando el patrón determine en el procedimiento previsto en el numeral 8.1 las condiciones conforme a las cuales se desarrollará la actividad, de tal manera que no represente un riesgo para su salud. F. Proporcionar la ropa y el equipo de protección personal, conforme a lo previsto por la NOM 017 STPS 2008, o las que la sustituyan, a los trabajadores que realicen actividades de carga de 1. Materiales o contenedores con aristas cortantes, rebabas, astillas, puntas agudas, clavos u otros salientes peligrosos. 2. Materiales con temperaturas extremas, y diagonal o 3. Contenedores con sustancias irritantes, corrosivas o tóxicas. G. Ubicar al menos un trabajador por cada 4 metros o fracción del largo de la carga por manipular, cuando su longitud sea mayor a dicha distancia. H. Trasladar los barriles o tambos, a través del uso de maquinaria o equipo auxiliar, como diablos, patines o carretillas. I. Efectuar el manejo manual de materiales cuyo peso o longitud sea superior a lo que determina la presente norma, e integrar grupos de carga y asegurar que exista coordinación entre los miembros de estos. J. Realizar el manejo manual de materiales al menos con 2 trabajadores, cuando su peso sea mayor de 200 kilogramos y se utilicen diablos o patines. K. Asegurar la estabilidad de la carga durante su traslado. L. Instruir al trabajador para que jale el diablo, patín o carretilla en el mismo sentido del ascenso al subir una pendiente, y en sentido opuesto al del descenso al bajar,
con el objeto de evitar que la carga represente un riesgo. Y. M. Colocar un tope en la zona de descarga cuando se bascula una carretilla para descargarla al borde de una zanja. 9. Almacenamiento de materiales. 9.1 Para el almacenamiento de materiales se deberá contar con procedimientos de seguridad, que al menos consideren lo siguiente. A. La forma segura de llevar a cabo las operaciones de estiba y desestiva con y sin el empleo de maquinaria. B. La técnica empleada para apilar y retirar los materiales o contenedores de los elementos estructurales, estantes o plataformas. C. La altura máxima de las estivas, de acuerdo con las características de los materiales y del área de almacenamiento. D. Las instrucciones para dar estabilidad a la estiba, de conformidad con las dimensiones de los materiales o contenedores. E. El peso, forma y dimensiones de los materiales o contenedores. F. La verificación ocular de que los elementos de sujeción o soporte de los materiales apilados no generen riesgos. G. Las indicaciones de prohibición en las maniobras de acomodo o retiro de materiales de la estiba para evitar riesgos de caída, aplastamiento, cortadura, entre otros. Y. H. Las medidas de seguridad que se deberán adoptar para realizar la actividad de modo seguro. 9.2 Los centros de trabajo deberán disponer de espacios específicos para el almacenamiento de materiales. 9.3 Las áreas de almacenamiento de materiales deberán contar con A. Orden y limpieza. B. Pisos firmes, nivelados, llanos y de resistencia mecánica, con base en el peso de las estivas que soportarán. C. Delimitación de las zonas de almacenamiento. D. Pasillos de circulación con anchos en función de la técnica utilizada para la colocación y extracción de los materiales, conforme a 1. El mayor ancho de la maquinaria o carga que circulen por ellos, y 2. La dimensión más amplia de los materiales, contenedores o cajas. E. Ventilación de acuerdo con el tipo de materiales por almacenar. F. Niveles de iluminación requeridos para las actividades por desarrollar, de conformidad con lo señalado por la NOM 025 STPS 2008, o las que la sustituyan. G. Avisos sobre la capacidad máxima de carga, número máximo de productos, contenedores o cajas por estibar en los estantes, elementos estructurales o plataformas, según aplique. H. Señalización, con base en lo que dispone la NOM 026 STPS 2008, o las que la sustituyan, que indique 1. La altura máxima de las estivas. 2. El equipo de protección personal a utilizar. 3. La velocidad máxima de circulación de los vehículos, en su caso. 4. Las rutas de evacuación y salidas de emergencia, y 5. Los sistemas de alarma, contra incendio y de emergencia. Y, espejos convexos, donde la altura de los materiales sea superior a 1.8 metros, en los cruces de corredores, pasillos o calles, donde circulen vehículos empleados para el manejo de materiales, y J. Medios físicos en el piso para reducir su velocidad, en su caso. 9.4 Para el almacenamiento de materiales se deberán cumplir las condiciones de seguridad siguientes. A. Asegurar que los elementos estructurales, estantes o plataformas cuenten con la capacidad para soportar las cargas fijas o móviles, de tal manera que su resistencia evite posibles fallas estructurales y riesgos de impacto. B. Establecer la altura máxima de las estivas, en función de la resistencia mecánica, forma y dimensiones de los materiales y, en su caso, de los envases o empaques, así como la forma de colocarlos, con la finalidad de asegurar su estabilidad. C. Evitar que las estivas 1. Bloqueen la iluminación y la ventilación del local o edificio, y 2. Impidan el acceso a las rutas de evacuación y salidas de emergencia, así como a los sistemas de alarma, equipos contra incendio y de rescate, entre otros, previstos para casos de emergencia. D. Disponer de elementos estructurales, estantes o plataformas. 1. Con elementos de sujeción a las estructuras del edificio o local donde se ubiquen, en su caso, y 2. Con una relación base-altura que ofrezca la estabilidad, conforme al peso de los materiales y los esfuerzos a que serán sometidos. E.
Contar con protecciones de al menos 30 centímetros de altura y resistentes para absorber golpes, pintadas de color amarillo o amarillo con franjas negras. De modo que se resalte su ubicación en las esquinas exteriores de los elementos estructurales, estantes o plataformas por donde circulen vehículos. F. Colocar en la parte posterior de los elementos estructurales, estantes o plataformas, de altura mayor a 1.8 metros, elementos que impidan que los materiales puedan desprenderse o caer. G. Apilar los materiales de manera tal que siempre se coloquen los de mayor peso en la parte inferior. H. Realizar la desestiva de materiales desde la parte superior, a efecto de no comprometer la estabilidad del apilamiento. I. Colocar calzas en la capa inferior, cuando se apilen materiales o contenedores cilíndricos tendidos horizontalmente, para evitar deslizamientos accidentales. J. Prohibir que los materiales sobresalgan con aristas filosas o puntiagudas hacia los pasillos de tránsito. K. Impedir que los materiales se recarguen en las paredes de los edificios o locales, y L. Prohibir que se carguen materiales en elementos estructurales, estantes o plataformas que se encuentren dañados o que estén sujetos a mantenimiento. 9.5 Previo al almacenamiento de materiales se deberán efectuar revisiones a los elementos estructurales, estantes o plataformas, para identificar a. Condiciones inseguras o daños. B. Caída de materiales o elementos de los materiales sobre pasillos o zonas de trabajo. C. Deformación de los elementos estructurales, estantes o plataformas. D. Modificaciones o improvisaciones en dichos elementos, sin consultar con el fabricante o las especificaciones de diseño, y E. Inestabilidad con motivo de fallas del suelo. 9.6 Los elementos estructurales, estantes o plataformas que se utilicen para el almacenamiento de materiales deberán contar con un programa de mantenimiento. A. Con una periodicidad al menos anual, con el propósito de detectar elementos deformados, dañados o desgastados, su no verticalidad, inestabilidad, grietas o hundimientos en el suelo, o alguna condición que pueda generar riesgos, y B. Después de la ocurrencia de un evento que pudiera dañarlos y, en su caso, una vez realizadas las adecuaciones, modificaciones o reparaciones, a fin de que no representen riesgo. 9.7 Los registros sobre los resultados del programa de mantenimiento de los elementos estructurales, estantes o plataformas, deberán contener al menos la información siguiente. A. Las fechas en que se realizó la actividad. B. Los resultados del mantenimiento. C. Las acciones preventivas o correctivas efectuadas, y D. El responsable de realizar la actividad. Eslingas. Una eslinga es un tramo de un material flexible y resistente, ya sea textil, fabricada a partir de fibras químicas o de cables de acero. Puede usarse básicamente con dos finalidades. Elevación. La eslinga se usa con sus extremos en forma de ojales, lo que permite elevar y manejar la carga en diferentes posiciones, con ayuda de una grúa o polipasto. Amarre o trincaje. La eslinga se usará con accesorios de trincaje, permitiendo así la sujeción de cargas. El material del que está hecha la eslinga puede ser material sintético, poliéster generalmente, o acero. La elección de una eslinga se debe realizar según los siguientes conceptos. 1. Peso de la carga a elevar. 2. Carga de trabajo de la eslinga. Las eslingas fabricadas en poliéster son más resistentes, más elásticas y ejercen más tensión sobre la carga. Esto permite trabajar más cómodamente, puesto que podemos resencionarlas si fuese necesario, algo que no podríamos hacer, por ejemplo, con cables de acero. Además, el poliéster resiste mucho mejor que otros materiales las condiciones extremas, de manera que podemos utilizar estas eslingas en temperaturas de entre -40 grados y centésimos sin que sufran ningún tipo de daño. También son resistentes a la mayoría de los ácidos minerales y a las radiaciones solares. Sin embargo, a pesar de las buenas condiciones de las eslingas de poliéster, no debemos olvidar las pautas de mantenimiento a seguir para conseguir una mayor durabilidad y resistencia de las mismas. 7.8.3 Medidas de seguridad para el uso de eslingas. 7.8.3.1 Medidas de seguridad para la operación de eslingas. A.
Utilizar solo eslingas marcadas o etiquetadas con los datos de capacidad de carga y cerciorarse que ésta sea superior al peso de la carga por levantar. B. Evitar que la eslinga se instale en la nariz o punta de los ganchos de anclaje y carga. C. Comprobar que la zona de cosido de la eslinga de cinta nunca entre en contacto con la carga. D. Emplear eslingas con guardacabos o arcos de protección en cargas que tengan aristas vivas. E. Consultar al fabricante, cuando sea necesario, sobre la exposición de eslingas textiles a agentes químicos. F. Almacenar las eslingas textiles en lugares limpios y secos y lejos de fuentes de calor, rayos ultravioletas o luz solar. G. Suspender la operación de carga si 1. Se produce la rotación de una de las extremidades de la eslinga con cable de acero, o 2. Se presentan deformaciones en las eslingas con cable de acero, que puedan generar la rotación de la carga, y H. Prohibir que se utilicen eslingas dañadas, se realicen nudos en las eslingas, se arrastre la carga a izar sobre las eslingas, y sean utilizadas eslingas textiles por encima de 100 grados centígrados o por debajo de 40 grados centígrados. Tipos de eslingas. Tipo 1 eslinga de enlace especial para aplicaciones donde se requiere enlazar, disponibles con accesorios metálicos en las terminales. Tipo 2 esliga de canasta, en U, con accesorios tipo triángulos en los extremos. Tipo 3 esliga de ojos planos muy comunes en su uso para cualquier arreglo de aplicación. Tipo 4 esliga de ojos torcidos muy popular y muy duradera, esta puede ser usada con todo tipo de ganchos muy recomendables para aplicaciones de enlazado. Tipo 5 esliga sin fin círculo continuo proporciona múltiples aplicaciones esliga versátil ya que permite rotar los puntos de desgastes. Tipo 6 esliga con ojos invertidos para cualquier aplicación muy durable con materiales restantes a la hebración de ambos lados de los ojos y el cuerpo para mayor vida útil y el 7.8.3.2 Medidas de seguridad para la revisión de eslingas. A. Comprobar que la revisión se realiza periódicamente, conforme a las instrucciones del fabricante, a efecto de asegurar que conservan sus condiciones seguras de uso. B. Marcar o etiquetar las que hayan sido revisadas para indicar que pueden ser utilizadas, con la vigencia de la revisión. C. Retirar del servicio las eslingas que presenten signos de ruptura, fatiga, deformación u otra condición que pudiera generar daños a los trabajadores o a las instalaciones. Ganchos, anillos, grilletes y accesorios. Los ganchos, anillos y argollas son elementos de unión que permiten operar entre la carga y los equipos de izaje. Argollas y cáncamos. Se construyen en acero forjado y constan de dos partes: el cuerpo o estribo y el eje ajustable tornillo. Anillos. Los anillos pueden tener distintas formas que pueden ir de la circular a la recta, pasando por todas las intermedias. Ganchos. Su diseño esté hecho de tal manera que la forma de ellos permita un rápido y seguro enganche de las cargas, pero están expuestos a un desenganche accidental, por tal motivo a los mismos se les incorpora un seguro, para prevenirlo. Por lo general la forma de la sección del gancho es trapezoide o rectangular, salvo en la zona del pico, donde casi siempre es redonda.